organizaciones sindicales, de trabajadores, comunitarias. Y más que llegar a muchas propuestas concretas, que de eso nadie mejor que Héctor, yo lo que quiero es enmarcar cuál es el ámbito de actuación del Congreso para que su actuación en esta materia sea legal y sea legítima. Tenemos que empezar desde ahí, antes de entrar incluso a las propuestas muy concretas. No, si empezamos desde el principio de la presentación, por favor. No, si les avisan, por favor, es que no se oye en la cabina, que es desde el principio. Sí, ahí estamos. Ok, empezamos con esta imagen. A ver. Tenemos que empezar desde aquí. No podemos seguir viviendo en este país donde un senador cree que el pueblo no tiene nada que decir, que se tiene que callar la boca y que los acuerdos cupulares de partidos son lo único que vale. Esta no es una actuación legítima del Congreso de la Unión. Dice la imagen, el pueblo no manda, aquí la decisión la toman 128 senadores. Esta frase la dijo cuando la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Y es la mentalidad de muchas personas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero esa no es una actuación legítima. ¿Qué sí es una actuación legítima? Está enmarcada en una pared de en un cubo de 4 paredes. Primero, el principio de realidad. Las reformas legales tienen que resolver realmente los problemas y no de nada nos sirven. Vivimos en un país donde creemos que con aprobar una reforma ya cambió la realidad, y eso no es cierto. Y con mucha frecuencia las reformas legales solo son enmascarar los problemas para, como dicen, cambiar para que no cambie nada. Entonces, esa es nuestra primera pared para que sea legítima la actuación del Congreso. Realmente tienen que diagnosticar el problema y resolver el problema. Y frente a este principio, en la parte de abajo, tenemos el principio de la representación democrática. Es falso que no tienen que representar lo que el pueblo quiera. Son representantes, no decisores unilaterales. Y otras dos paredes fundamentales es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Es decir, el Congreso de la Unión, en términos de lo que los abogados llamamos la teoría constitucional, no es un órgano constituyente, es un órgano constituido y tiene que respetar entonces las decisiones del constituyente. En el caso de la reforma constitucional de 2017, quien intervino fue el órgano constituyente permanente, el Congreso más las legislaturas locales, la mayoría. Y por tanto el Congreso de la Unión, ya como órgano constitutivo, no puede ir en contra de lo que determinó el constituyente permanente. Pero tampoco puede ir en contra de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Simplemente es este punto. Aunque sabemos que en los hechos lo hacen, legal y legítimamente no pueden hacer lo que se les antoje. Tienen que respetar un marco de actuación. Es en este marco de actuación, en el principio de realidad, tienen que resolver los problemas que tiene nuestro país en materia de justicia laboral y en materia de negociación colectiva auténtica. En materia de representación democrática, la Carta Democrática Americana estableció este principio de la democracia participativa, no una mera representación formal. Y esto implica, por ejemplo, que el Congreso debe aplicar las buenas prácticas del Parlamento abierto y no simplemente una comisión discutiendo en lo oscurito y votando unilateralmente. En materia del principio de constitucionalidad, debe respetar los 7 principios que marcó la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017. Y en materia de control de convencionalidad, debe respetar tanto los tratados internacionales de derechos humanos como los tratados especializados que tienen implicaciones de derechos humanos. Por ejemplo,
la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tiene implicaciones en negociación colectiva, tiene implicaciones en justicia laboral para las mujeres, incluyendo la prohibición de llevar a conciliación el acoso sexual contra las mujeres. Eso lo tiene que respetar el Senado y la Cámara de Diputados. En el principio de realidad, ¿cuáles son los problemas de nuestro país que estamos queriendo resolver? Obviamente, la falta de separación y de independencia de la justicia, la existencia de un sindicalismo corporativo oficial, la existencia de falta de democracia en las relaciones laborales y la existencia del contratismo de protección patronal. Entonces, todo esto amarrado en una práctica de arbitrariedad en el registro de sindicatos, de contratos y de estatutos sindicales. Si lo que aprueben, por ejemplo, el dictamen que está circulando, la propuesta de dictamen, si no resuelve estos problemas, de nada sirve esa reforma y no es legítima. Y el gran elefante en la sala, casi nadie habla de esto. La reforma constitucional de 2017 solo es el apartado A, el trabajo entre privados. No se está tocando todo el trabajo público. Y entonces, aunque se nos vende que se está reformando para que la justicia ya sea en poder judicial, eso es la justicia de apartado A, entre privados. Pero no se cambió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que tiene los mismos problemas de falta de independencia que las juntas de conciliación. Hay una discriminación en contra de los trabajadores y las trabajadoras del servicio público, federal, estatal, municipal y de los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, hay mucho que cambiar para hablar de esto. Hay un nivel de discriminación, especialmente porque en el sector público es donde hay los mecanismos más fuertes de control a la libertad sindical y a la negociación colectiva y especialmente a la huelga. Entonces, para resolver el problema, incluso la reforma constitucional nos quedó chiquita. 7 principios, y esto es importante que machaquemos y machaquemos y machaquemos, de la reforma constitucional. Se cambian varias fracciones, pero están organizadas con una razón de ser, un principio. Primero, la independencia judicial. Esto significa que una actividad judicial la debe hacer el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo u órganos que estén sectorizados al Poder Ejecutivo. Esto es lo que se quería cambiar. Este es el principio. Y, por ejemplo, el dictamen que se está circulando, la propuesta de dictamen, incumple este principio, porque sigue dejando actividades jurisdiccionales a un organismo del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando los centros de conciliación en la propuesta de dictamen pueden decidir si procede o no el emplazamiento a huelga. Ese es un procedimiento judicial y por tanto no debe depender del organismo de conciliación. Segundo, el principio de resoluciones judiciales de estricto derecho. Dice la reforma bajo el principio de legalidad. ¿Qué se quería cambiar? Este principio que ha funcionado en el sistema mexicano de resoluciones a buena fe. De buena fe y a verdad sabida. No, tenemos que cambiar un sistema de debido proceso donde las resoluciones sean bajo principio de legalidad. ¿Cuál es el problema del dictamen que se está proponiendo? Que pone el principio de legalidad, pero mantiene que sean de buena fe. Son incompatibles y es una contradicción esquizofrénica en el dictamen. Otro principio, la conciliación prejudicial obligatoria. Aquí, efectivamente, la Constitución establece esto. Y sin embargo, este principio constitucional viola principios de derecho internacional de derechos humanos obligatorios para México. Entonces, incluso la reforma constitucional es violatoria de derechos humanos. Así está nuestro país. Por ejemplo, está estableciendo conciliación en temas que no es posible conciliar. Ya mencioné el tema del acoso sexual, la violencia sexual. Pero también el tema de conflictos colectivos.
vamos a ver un poco más adelante, el estándar internacional es que los conflictos colectivos no pueden ser llevados a conciliación obligatoria, ese es el primer principio, y el segundo, no pueden ser resueltos por órganos del Ejecutivo, tienen que ser resueltos por órganos del Poder Judicial. Entonces, incluso este principio constitucional es violatorio de derecho internacional. Y los organismos de conciliación y registro, que deben tener certeza, independencia, legalidad, transparencia, aunque el proyecto de dictamen copia estos principios, ya a la hora del articulado los viola. Por ejemplo, en términos de transparencia y publicidad, en lugar de seguir el estándar más amplio, que es la Ley General de Acceso a la Información, sigue un estándar más reducido, es decir, menos transparente, que es la Ley Federal de Acceso a la Información. Perdón que vaya tan rápido, pero es que es demasiado el material a cubrir. Estos tres principios que vamos a hablar están interrelacionados, y esto es importante porque nos quieren vender que solo importa el primero. Primero, la representatividad en emplazamientos a huelga para firma de contrato. Aquí lo que hay que tener cuidado es que los requisitos para demostrar esta representatividad no sean de tal manera tan elevados que impidan el ejercicio del derecho. Pero pareciera, en una interpretación muy conservadora, que solo importa que solo se exige la representatividad para emplazamiento a huelga, pero no se pediría para un contrato firmado voluntariamente entre el patrón y un sindicato. Y así está en el proyecto de dictamen. Sin embargo, en la Constitución también dice que para todo el tema de negociación colectiva está también el principio de representatividad. Y esto significa que incluso en un contrato inicial voluntariamente firmado entre un patrón y un sindicato, se debe tener también la representatividad. De otra manera, solo estamos fomentando y haciendo peor el sistema de contratismo de protección patronal. Y finalmente, el principio de secrecía y libertad del voto. Aquí también nos han querido vender que solo es para las elecciones, para los juicios de titularidad, es decir, cuando dos sindicatos pelean, quién debe ser quien administra el contrato. Lo que los abogados y el movimiento sindical conocemos como recuentos. Sin embargo, la Constitución dice que es para recuentos, es también para elección interna de representantes sindicales y es también para la solicitud de firma de contrato. Es decir, lo que está estableciendo la Constitución es que cuando solicito un contrato inicial, tiene que haber una votación de los trabajadores y esta tiene que ser secreta. Entonces, esa es nuestra pared constitucional. El proyecto, ya vimos, tiene varias disposiciones contrarias. Pero no debemos olvidar que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo tiene una compilación de principios para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva. Cualquier senador, cualquier senadora que vaya a votar sobre libertad sindical y negociación colectiva debería leer esta compilación de principios. Lo más seguro es que no lo hagan. Vamos a mencionar solo algunos de los muchos para ver cómo se vincula con la reforma que está en discusión. Por ejemplo, 216. Todos los trabajadores sin ninguna distinción deben tener protegida la no discriminación y tener el derecho a constituir libremente organizaciones que estimen convenientes. Es decir, no solo los trabajadores de apartado A, todos los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y a negociar colectivamente. Los civiles empleados en servicios del ejército deberían tener derecho a formar sindicatos. En México sería impensable que personal de las Fuerzas Armadas pueda formar sindicatos. Estamos violando el estándar internacional. Dice, si bien es cierto que los fundadores de un sindicato deben respetar formalidades de la ley, estas formalidades no deben ser, por su naturaleza, que pongan trabas a la libre creación de las organizaciones. Vamos a ir terminando. Son muchísimos los principios.
Entre otros, este que ya les mencionaba, no se puede imponer una conciliación obligatoria en materia de conflictos colectivos. En materia de conflictos de titularidad, quien debe intervenir es el Poder Judicial, no órganos del Ejecutivo. Y, bueno, probablemente no lo vayamos a ver porque hay problemas de comunicación con la cabina, pero 3 propuestas muy concretas. 1, tiene que haber una reforma constitucional al transitorio de la reforma constitucional de 2017 que establecía el plazo de aprobación. Tiene que hacer eso. El Congreso no es un órgano constituyente, es constituido. El plazo para aprobar la reforma secundaria lo tiene que establecer el constituyente. Segundo, tenemos que tener una reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y negociación colectiva a todas las personas que trabajan, no solo a las de apartado A. Por tanto, tenemos que cambiar el apartado B con impacto en trabajo público federal, estatal, municipal y de organismos autónomos. Y finalmente, de acuerdo al estándar internacional, la conciliación en un organismo descentralizado que esté adscrito al Poder Ejecutivo es violatoria de la ley internacional. A nadie se le ha ocurrido que este organismo descentralizado esté adscrito al Poder Judicial de la Federación, que no esté en la ley orgánica de la administración pública, sino en la ley orgánica del Poder Judicial, en algo similar a lo que ya existe, por ejemplo, en los centros de conciliación en materia familiar o en materia mercantil, o el Instituto de la Defensoría Pública, que son organismos técnicamente autónomos, independientes, pero que su adscripción no es al Ejecutivo, sino al propio Poder Judicial. De esta manera, todas las acciones judiciales pertenecerían formal y materialmente al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Yo sé que